¿Y si tus síntomas físicos fueran mensajes del alma y no simples malestares? Imagina por un momento que tu cuerpo es un jardín sagrado y cada molestia, cada tensión, cada dolencia es una flor que ha brotado para mostrarte algo que no te atreves a mirar. Desde la sabiduría Zen, no existe separación entre lo que sientes en el alma y lo que vive en tu cuerpo. Ambos se entretejen como el hilo y la aguja. No puedes mover uno sin afectar al otro. Muchas veces, lo que no decimos se queda atrapado en la garganta. Lo que no lloramos se endurece en el pecho. Lo que negamos se esconde en los órganos. El cuerpo grita cuando el alma calla. Y sin embargo, no es castigo. Es compasión. El cuerpo no busca dañarte. Solo intenta ayudarte a escuchar lo que no has querido ver. Un síntoma no es un enemigo, es una señal. Un mensaje escrito con dolor, sí, pero también con amor. Por eso, autosanarse no empieza con una pastilla, ni siquiera con una técnica. Comienza cuando te detienes, respiras y escuchas. En ese silencio profundo, donde la mente se apaga y el juicio se disuelve, el alma por fin puede hablar, y el cuerpo comienza a relajarse. Hoy te invito a no pelear con tu cuerpo, sino a abrazarlo como un maestro silencioso. A ver más allá del síntoma, más allá del cansancio, más allá del dolor. Porque tal vez lo que duele no necesita cura, necesita ser comprendido. Y ese es el primer secreto de la autosanación. Era una mujer mayor de 50 años. Había dedicado gran parte de su vida a los demás, a sus hijos, a su pareja, a su trabajo. Siempre disponible, siempre fuerte, siempre sonriendo, aunque por dentro a veces no pudiera más. Con los años, su cuerpo empezó a hablar. Primero fue el insomnio, luego dolores de espalda, digestiones pesadas, fatiga sin causa aparente. Visitó médicos, se hizo exámenes. Todo salía normal. Pero ella sabía que algo no estaba bien. No era solo físico. Había una tristeza suave, pero constante, como una bruma que no se disipaba. Un cansancio que venía del alma, no del cuerpo. Había olvidado cómo se sentía realmente estar en paz consigo misma. Había dejado de escucharse, de preguntarse, ¿qué necesito yo? Y su cuerpo, fiel testigo de todo lo no dicho, empezó a recordárselo. Una mañana cualquiera, mientras se preparaba un té, sintió una punzada en el pecho. No era grave, pero era distinta. Se sentó en silencio y por primera vez en mucho tiempo no hizo nada. Solo respiró. Y en ese instante, algo dentro de ella se quebró, pero no de dolor, sino de revelación. Comprendió que había vivido hacia afuera, que había sido buena con todos, menos consigo misma, que no sabía qué deseaba, qué la emocionaba, qué le traía alegría. Y así, en medio del cansancio, una pregunta germinó en su corazón. ¿Y si puedo volver a mí, sin prisa, sin culpa, solo con presencia? Esa pregunta fue el principio de su regreso. Una tarde, mientras organizaba una caja antigua llena de fotos y papeles, sus manos comenzaron a temblar. No era por enfermedad, era otra cosa. Era como si cada objeto despertara memorias dormidas, momentos no llorados, decisiones postergadas, palabras que nunca se dijeron. Sintió un nudo en la garganta. No era tristeza, no era enojo, era una verdad acumulada durante años pidiendo salir. Su respiración se volvió corta, el corazón agitado. Se sentó, cerró los ojos y dejó que todo lo que había evitado sentir se hiciera presente. Lágrimas suaves cayeron sin esfuerzo, no por drama, sino por liberación. Entonces lo comprendió. Su cuerpo no la estaba traicionando, la estaba cuidando. Cada dolor, cada tensión, cada fatiga, no eran castigos, eran mensajes, puertas que se abrían hacia lo que había ignorado por tanto tiempo. Recordó una frase antigua que leyó una vez
y que ahora, por fin, cobraba sentido. El cuerpo es el último sabio. Cuando la mente no escucha y el corazón se cierra, él susurra, y si no lo oyes, grita. Y en ese susurro profundo que escuchó esa tarde, comprendió que no había nada que curar, sino mucho que acoger. La autosanación no sería una meta, sino un camino de volver a habitarse con ternura. Desde esa tarde, algo en ella decidió caminar distinto. Al día siguiente, despertó con una nueva pregunta en el pecho. ¿Y si sanar no se trata de agregar, sino de soltar lo que pesa? Durante años había buscado soluciones afuera, suplementos, rutinas, consejos, distracciones, pero ahora el camino era hacia adentro. Comenzó a observar sus hábitos, sus pensamientos repetidos, los objetos en su casa que sostenía solo por costumbre. Notó cómo acumulaba no solo cosas, sino también culpas, exigencias, viejas heridas, y un día simplemente se permitió no hacer nada, solo sentarse, respirar, escuchar el sonido del viento, y en ese vacío tan lleno, el alma suspiró. Comprendió que la autosanación no era una receta mágica, ni un acto heroico, era una entrega, una rendición dulce, donde el control se disuelve y la sabiduría natural del cuerpo y del alma comienzan a florecer sin esfuerzo. El Tao le susurraba en cada instante: lo blando vence a lo duro, lo que se rinde, renace. Y así, cada día empezó a soltar un poco, un pensamiento negativo, una autoexigencia, una pertenencia innecesaria. Y con cada soltar, su cuerpo dolía menos, su mente se abría más, su corazón se sentía más ligero, porque a veces sanar no es hacer más, es dejar de cargar lo que ya no eres. Un día, al detenerse bajo la sombra de un árbol, entendió algo sin palabras. El ruido también enferma, y el silencio puede sanar. En la tradición Zen, el silencio no es vacío, es presencia. Es el espacio donde el alma puede hablar, donde el cuerpo puede ser escuchado sin exigencias. Así comenzó una práctica sencilla, pero poderosa. Cada mañana, antes de encender el mundo, se sentaba en silencio, sin pedir nada, sin buscar nada, solo estar. Al principio, la mente traía 1000 voces, pendientes, temores, pero él no luchaba con ellas, solo las dejaba pasar como hojas llevadas por el río. Y entonces ocurrió. Un día, el silencio lo abrazó por dentro, y en ese abrazo, una vieja angustia se disolvió, sin análisis, sin esfuerzo, solo se fue. Comprendió que una mente silenciosa no es una mente vacía, sino una mente en paz. Ese fue su quinto secreto de autosanación: hacer del silencio un refugio, no un castigo, un espacio sagrado donde el alma respira y el cuerpo finalmente puede descansar. Porque a veces no es el cuerpo el que necesita medicina, sino el alma, que solo pide ser escuchada, en la ternura de tu propio silencio. Un día, al lavar sus manos con agua tibia, lo sintió. Su cuerpo anhelaba ser tocado con amor. No por otros, sino por sí mismo. En la vida moderna, el cuerpo se vuelve un sirviente olvidado. Solo lo notamos cuando duele, cuando no rinde, cuando se enferma. Pero el cuerpo, en su humildad, guarda memorias sagradas. Y cuando lo tocas con presencia, empieza a soltar. Así comenzó una práctica ancestral del Zen, el tacto consciente. Cada noche, al terminar el día, frotaba sus manos con calma y las posaba suavemente sobre su corazón, su vientre, su rostro, sin prisa, sin juicio, solo atención. En silencio, le decía a su cuerpo: gracias, perdón, aquí estoy. Y algo cambiaba. La tensión se aflojaba, el insomnio se rendía. El cuerpo, como una tierra seca, empezaba a florecer bajo la lluvia del cuidado. Ese fue su sexto secreto de autosanación: honrar el cuerpo no como una máquina, sino como un templo, y recordar que el tacto amoroso no es banal,
es medicina silenciosa. Porque cuando el alma está herida, a veces solo necesita una caricia para volver a confiar en la vida. Una mañana, mientras bebía su té en silencio, comprendió algo que no había visto antes. El dolor del cuerpo no siempre venía del presente, sino de cargar el pasado o temer al futuro. La mente iba y venía, recordaba, imaginaba, temía, pero el cuerpo siempre está aquí. Fue entonces cuando recordó una enseñanza antigua del Tao. El cuerpo vive en el ahora. Solo ahí puede sanar. Así comenzó una práctica muy simple. Cada vez que su mente se iba lejos, llevaba su atención de nuevo a una inhalación, a la tibieza de sus manos, al sonido del viento. No se trataba de hacer nada espectacular, sino de elegir este instante con total presencia. Porque descubrió que sanar no siempre es eliminar el síntoma, sino dejar de resistir el momento. Y en ese espacio de rendición, el cuerpo deja de luchar y comienza a regenerarse. Ese fue su séptimo secreto. La sanación profunda no ocurre en el pasado que ya fue, ni en el futuro que no llegó, sino en el ahora que siempre espera. Ahora, al mirar atrás, ya no busca sanar el cuerpo de la misma manera. Ya no lucha contra él ni contra el dolor. Entiende que sanar no es solo un acto de la mente o el cuerpo, es un acto del alma que se reconcilia con lo que es. El dolor ya no se ve como un enemigo, sino como un maestro que te muestra los lugares donde necesitas volver a ti. Porque como dice el Zen, lo que no se acepta, no se sana. Entonces, en ese profundo espacio de aceptación, el cuerpo comienza a soltar lo que lo aprisionaba, y el alma, libre al fin, se vuelve ligera. Ya no hay resistencia, ya no hay guerra interna. La verdadera sanación, reflexionó con una sonrisa, es volver a ser uno con el todo, volver a tu esencia, donde ya todo está bien. Así que, querido amigo o amiga, recuerda, la paz que buscas está esperando en el silencio de tu alma, en la aceptación de tu ser tal y como es. Y solo cuando permites que la energía fluya sin barreras, el proceso de sanación se convierte en un acto natural, en un acto de amor hacia ti mismo. Te invito a que sigas tu camino de sanación conscientemente, en cada respiración, en cada pensamiento y sobre todo, en cada momento presente. La sanación es un regreso al hogar que siempre ha estado dentro de ti.